Hoy estamos con José Manuel Grau, director del área Contract e Innovación de Fabequer. Hola, José Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este es el invierno del ahorro energético. Es primordial ahorrar en consumo de gas, de calefacción y bueno, y además se están poniendo un poco, podemos decir, todas las facilidades para fomentar la rehabilitación con todas estas ayudas europeas que está gestionando el gobierno ahora mismo. Lo primero, una pregunta quizás muy evidente, pero me gustaría plantearla. ¿Por qué debemos rehabilitar los edificios mejorando el aislamiento desde su envolvente? Bueno, ahí por una razón, fundamentalmente por la razón del ahorro a nivel usuario, ¿no? O sea, es un ahorro que conseguimos nosotros como propietarios del inmueble que habitamos. Hay otra razón también que ahora casi no nos acordamos, pero antes de que la energía sufriera este desmesurado aumento de coste, había también un efecto negativo sobre el medio ambiente, que eran las emisiones de CO2 que suponen habitar los edificios, que conviene recordar que son prácticamente un tercio de las emisiones globales del planeta. Entonces, es otra razón por la que deberíamos aislar nuestra vivienda. Cuanto mejor la aislemos, recordemos que aislar una vivienda del exterior es crear una barrera que va a evitar que el calor lo perdamos en invierno o nos llegue en verano desde fuera, por tanto necesitaremos menos energía, consumir menos energía para estar en una temperatura confortable y por tanto emitiremos menos CO2 a la atmósfera mediante el consumo menor de esa energía. Y hay otra razón muy poderosa que es la salud. Poder vivir en una vivienda en la que podamos conseguir unas condiciones de confort y de salud, pues prácticamente no tiene precio. Hay patologías asociadas con un deficiente confort climático, como son, pues se agudizan los casos de asma, problemas respiratorios, incluso problemas de piel. Pues bueno, ahí al final, con una actuación relativamente sencilla se consiguen muchas ventajas, desde el ahorro, la sostenibilidad medioambiental hasta la salud personal. Ujú. La siguiente cuestión sería cómo hacerlo, ¿no? ¿Todo es válido? O sea, ¿cómo debemos escoger a la hora de, cómo debemos escoger el sistema de aislamiento idóneo que necesita nuestra fachada? Porque hay distintos tipos de aislamiento, diferentes materiales. ¿Qué tiene que hacer el usuario para hacer esta elección? Sobre todo hacer o ponerse en manos de un especialista, evidentemente, que le pueda asesorar. A nivel particular, pues no todos podemos saber de todo, no todos podemos ser expertos automovilísticos cuando adquirimos un automóvil, no todos podemos ser expertos en aislamiento cuando aislamos nuestra vivienda, ¿no? Pues sería ponerse en manos de un profesional y después hacer un análisis de qué zona vivo, qué condiciones tiene y después elegir un sistema que funcione muy bien tanto en invierno como en verano y sobre todo que nos evite patologías. Al final lo que se trata es crear una pantalla entre nuestro interior y el exterior que nos ayude a aislar, pero además, si como en el caso de las envolventes de tipo ventilado, conseguimos que en verano tenga un efecto evacuador del calor, que lo hace sin ningún tipo de consumo de energía, pues mucho mejor. Y luego hay una cuestión muy importante. Hemos hablado antes del medio ambiente, pues para que los edificios sean sostenibles no solo es necesario que sean eficientes, sino que también esa eficiencia se consiga mediante el uso de materiales sostenibles. Podemos ser eficientes utilizando materiales que son muy dañinos o en su producción o en su uso o bien después de su uso para el medio ambiente, o podemos hacerlo con productos que tanto en su producción, en su uso y después al final de su vida útil son mucho más respetuosos con el medio ambiente. Ujú. Eso es verdad que ahora es algo en lo que se está poniendo mucho foco en el mundo de la construcción, ¿verdad? Que sean materiales sostenibles. Así es, no solo porque los recursos son limitados y son los que hay, y estamos viendo lo que nos está pasando con la energía a partir de los combustibles fósiles, pero lo veremos con el agua, lo veremos con ciertos materiales, pues que cuando llegan al final de las posibilidades de explotación, bien porque se agotan los recursos o bien porque extraerlos se encarece de forma desmesurada, pues nos daremos cuenta de la importancia de trabajar con esos criterios de sostenibilidad. No solo en el edificio, como digo, la solución que se emplee tiene que ser sostenible, además de eficiente. Los componentes de esa solución lo tienen que ser también. Cómo se producen también deben serlo. Ujú. José Manuel, hablamos mucho de rehabilitación, que era lo que estábamos comentando hasta ahora, pero por supuesto ahora mismo en obra nueva, por ejemplo en viviendas individuales, se está construyendo directamente buscando el consumo cero.
¿Cuáles son las dificultades y los retos para conseguir este consumo cero o casi nulo? La principal dificultad radica en cambiar la manera de hacer las cosas. Somos por naturaleza tendentes a seguir la senda de lo establecido y a no salirnos de nuestra zona de confort. Si queremos resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Quizá el reto es cambiar la manera que tenemos de construir. Es posible construir de manera diferente y no tiene por qué ser más caro que construir de la manera tradicional. Lo que sí que es cierto es que se puede mejorar mucho frente al modo tradicional de construir en cuanto a prestaciones térmicas de los edificios, en cuanto a sostenibilidad de los edificios. Por lo tanto, el reto está ahí, ¿no? Es desde la concepción del edificio de obra nueva, pues conseguir un edificio NIAR cero o incluso un edificio positivo. Es decir, hoy tenemos tecnologías al alcance de la mano que nos permiten reducir prácticamente al mínimo la demanda primaria de energía de un edificio y además aportar con renovables lo que necesite e incluso poder tener un excedente de producción de renovables. Y al final, si pensamos en este modelo, quizá los pioneros en estos modelos pueden ir ayudando al resto con estos excedentes de producción a través de renovables, ¿no? Y ya no solo el tipo de construcción, sino el tipo de equipamientos de climatización. Hay una grandísima evolución. Yo lo comparo a revoluciones que se han vivido en otros sectores. Ahora mismo ya sabemos que las revoluciones vienen o bien por una oportunidad que se explota o bien porque la necesidad pues, nos obliga a hacer virtud, ¿no? Que es este caso. Ahora no podemos seguir como estábamos, estamos en problemas serios y entonces tenemos que cambiar la manera y estamos cambiando la manera de hacer las cosas. Como digo, la forma, pensar fuera de la caja, pensamiento disruptivo, no seguir la forma tradicional de hacer las cosas, pensar en que si queremos cambiar el resultado tenemos que cambiar las acciones y el reto es ese, básicamente. Y desde Fabequer, ¿cuál es la solución constructiva que proponéis? Que creo que está basada en la cerámica y si no es así me corriges. Sí, ¿Por sí. qué habría que elegir Fabequer? ¿Cuál es vuestra solución? Pues mira, nosotros, nuestra propuesta como solución constructiva va pivotando sobre los ejes y los puntos que te he comentado anteriormente. Nosotros trabajamos en una envolvente térmica de tipo ventilado, es decir, con cámara de convección, con acabado de la piel exterior cerámico. Es una cerámica que se fabrica por extrusión. ¿Y por qué nos gusta tanto la cerámica y por qué la defendemos como solución constructiva? Es un material que tiene una altísima durabilidad. Por tanto, eso nos permite que, usando las técnicas adecuadas de producción para emitir el menor CO2 posible, incluso a través del apoyo de renovables, con el estudio de combustibles alternativos al gas, diluya esa altísima durabilidad, como digo, esa huella de carbono en el tiempo, siendo menor que las otras materiales que tienen una vida menor. Cabe recordar que en la arquitectura, pues, ejemplos de cerámica en el exterior que conserve sus propiedades, pues, no sé, primeramente las puertas de Istar, ¿no? El predio de Babilonia. Tenemos muchos ejemplos de cerámica en el exterior que conserva sus propiedades. Por tanto, la primera es su altísima durabilidad. La segunda... O sea, ya estamos hablando de hasta miles de años, o sea, de la Correcto. durabilidad de la cerámica. La segunda es que hemos conseguido certificar, y esto está dentro de nuestra DAP, que tiene un doble reconocimiento europeo por parte de Ecoplatform y de Global EPD, en la que se pone de manifiesto que nuestra cerámica es 100% reciclable, es decir, al final de su vida útil, que no será por daño físico, sino será por criterios estéticos o por cambio de uso del edificio, por cualquiera de las razones que sean, es reciclable al 100%. Y a día de hoy incorpora ya en su composición un mínimo de un 48% de reciclados. Por tanto, estamos aplicando esos criterios de sostenibilidad que comentábamos. Como solución constructiva, apantallamos el edificio, los puentes térmicos del edificio por completo. Es un aislamiento por el exterior, es un aislamiento sencillo, mucho más eficiente que hacerlo por el interior. De esa manera cubrimos, como si dijéramos, ponemos una capa que envuelve al edificio. A ese aislante le apoyamos con una cámara de aire. En invierno lo que hace es estar encapsulado y apoyar al aislante. En verano, por contra, cuando se calienta, por densidad menor, se evacúa por la parte alta de la cámara de convección y lo que hace es extraer el calor que está recibiendo la piel exterior de cerámica sin dejar que llegue al muro interior.
Por tanto, conseguimos también una altísima eficiencia en verano. El edificio se comporta además muy bien frente a humedades, en zonas húmedas, porque la cámara de convección ayuda a desecar, evitamos condensaciones en el interior, evitamos efecto pared fría, tiene una serie de ventajas también que influyen no solo con el rendimiento térmico, sino también con la eliminación de problemas de humedad. Y por último, como la cámara de convección y el aislante queda muy bien protegido por la piel exterior de cerámica con esa extrema durabilidad. Recordemos que la cerámica no cambia de propiedades con el sol, está vitrificada a 1200 grados, prácticamente no dilata nada térmicamente con respecto al resto de materiales que componen los edificios, no tiene apenas expansión por humedad, es un material con un comportamiento muy noble y que no solo protege a lo que hay dentro, sino que mantiene sus propiedades exteriores. Bien, al proteger al aislante que está dentro, podemos utilizar aislantes ya no solo de tipo térmico, sino también de tipo acústico. Por lo tanto, también podemos conseguir unas ventajas de confort acústico, además del confort térmico. Y por último, es una solución muy sencilla de una aplicación sencillísima, que es la instalación de prácticamente un mecano de 3-4 tipos de piezas fijas, que además permiten industrialización, es decir, se puede hacer bien en obra o permiten industrializaciones on u off-site. Podemos tener una industrialización previa justo en el punto de obra o podemos tenerla incluso en un taller externo y utilizar este kit de elementos que es compatible pues, con técnicas de metal frame, de madera, de panel arquitectónico de hormigón, compatible con muchísimas técnicas de industrialización en definitiva. Precisamente te quería preguntar sobre cómo funciona este sistema para su instalación de cara un poco a los profesionales, ¿no? Y qué ventajas y facilidades podéis aportar a los instaladores de este tipo de sistemas. Este tipo de sistemas se basan en unos anclajes puntuales al muro existente. Normalmente se puede anclar incluso simplemente de forjado a forjado entre pisos. Si el muro de cerramiento, el muro de fábrica permite apoyos, pues se pueden realizar apoyos puntuales también para el puesto de retención. Pero lo que hacemos es trasladar la piel exterior a través de esos anclajes puntuales mediante unos maineles o unos perfiles verticales sobre los que colocaremos un clip y unas piezas. El secreto radica en que somos capaces de conseguir luces de apertura entre esos maineles, entre esos perfiles verticales, mucho mayores de lo que se conocían hasta ahora, desde 1,20 m hasta 1,50 m, optimizando el uso de materiales por un lado y reduciendo el tiempo de ejecución por otro, porque hay menos elementos que colocar. Además, sobre esos maineles verticales, el clip que se coloca, nosotros le denominamos Smart Clip, porque tiene unas características que facilitan su colocación, queda trabado en una de las direcciones, por lo tanto, al colocarlo, el instalador no requiere más que de una mano, no necesita las dos manos, ni se necesitan 2 personas. Son anclajes ocultos, son sistemas que son registrables, es decir, podemos desmontar una pieza en un momento dado aislada sin tocar las demás para ver qué ocurre debajo o si hay que hacer una reparación y volverla a colocar. No tienen absolutamente ningún problema. Y ya te digo, una de las ventajas de los sistemas es el gran rendimiento que aportan comparado con los que existían hasta ahora. Por otra parte, también quería comentar contigo el componente estético que hay en la rehabilitación de la fachada, ¿no? Estamos actualizando unos edificios construidos hace 40 o 70 años, pues viejos estéticamente, ¿no? Así hablando claro, sí. Ladrillo. ¿Cómo son los acabados cerámicos? ¿Cómo son los acabados estéticos del sistema cerámico? O sea, ¿qué es lo que ofrece, además de todo lo que ya nos has explicado? ¿Qué es lo que ofrece visualmente, ¿no? ¿Cómo de bonito, digamos, quedan estos edificios? Pues es otra ventaja, obviamente, de utilizar cerámica. La cerámica hoy en día, prácticamente con las tecnologías de decoración que se utilizan, que garantizan la misma resistencia que la cerámica tradicional, podemos evocar cualquier tipo de material o podemos darle cualquier tipo de acabado. Es decir, me gustaría que mi edificio tuviese una presencia de piedra natural o de mármol, pero sin las desventajas de debilidad que tienen frente al paso del tiempo estos materiales, puedo hacerlo. Que sin embargo quiero que parezcan placas metálicas, pero sin el problema que tienen de dilataciones y contracciones las placas metálicas, puedo hacerlo con brillos, con óxidos, permiten un sinfín de acabados. Y luego permite otra cosa muy importante. En obra nueva, evidentemente, pues el edificio tendrá la estética que el prescriptor o que su creador le confiera, pero en rehabilitación hay 2 corrientes o 2 vías. Podemos darle un cambio radical,
haciendo que el edificio no tenga nada que ver con su concepción original. Edificios de los 70 pueden parecer edificios contemporáneos perfectamente con esta nueva piel, o podemos conservar la estética del conjunto, porque ciertos entornos municipales quieren conservar estéticas de conjunto, pues ciertos acabados en cara vista que quieren que se conserven. Pues hay efectos de piezas ranuradas, de piezas con marcado carácter horizontal que ayudan a mantener esa estética de conjunto. Es decir, nos permite respetar el conjunto o incluso dar pues una imagen completamente contemporánea. Y esto permite a su vez aumentar el valor del inmueble que poseemos. No solo hemos conseguido esas ventajas de confort técnico, acústico, de salud, de ahorro económico, sino que además estamos incrementando el valor de nuestra propiedad, que el día de mañana, pues o bien si la conservamos o bien si la vendemos, tendrá un mayor valor que si no estuviese rehabilitada. Muy interesante esta parte porque al final es hacer un lavado de cara completo del edificio, ¿no? En Sí. ahorro, en sostenibilidad y, ¿por qué no?, en estética, ¿no? Actualizarlo. Y por completar, evitar las patologías de humedad en los edificios es a la orden de vida. Efectivamente. Evitar complicaciones estructurales al final. José Manuel, ¿cuál es la estrategia de innovación de Fabeker, por ir un poco terminando esta entrevista, y cuáles son los retos que tenéis como empresa ahora mismo? Pues mira, nuestra estrategia de innovación, la innovación está en nuestro ADN, es constante, no es algo que apliquemos solo a producto. Nosotros innovamos en procesos, innovamos en procesos no solo industriales, que en ocasiones parece que innovar en procesos tenga que ser siempre tenga que estar siempre ligado a la parte productiva. No, pues a procesos comerciales, a procesos de administración, tareas que hacemos todos los días. Esa idea de ese pensamiento fuera de la caja y el por qué hemos de ir por la senda tradicional. Si funciona bien, si encontramos otra mejor, vamos a probarla, ¿no? Los retos que tenemos ahora frente a nosotros: primero, descarbonizar la producción de cerámica, posible a largo plazo. Esto no es inmediato, es decir, hay una serie de imposibles que hay que hacer posibles mediante la innovación, como comentábamos. El primer paso es optimizar al máximo los procesos que tenemos, el segundo paso es incorporar combustibles alternativos, el tercer paso es pues la descarbonización total, ¿no? Eso en cuanto a la parte productiva. En cuanto a producto, seguir evolucionando en soluciones constructivas que nos permitan mayores prestaciones y mayores rendimientos. Al final, si acortamos los plazos de los modelos constructivos que conocemos a día de hoy, estamos eliminando costes intermedios y estamos eliminando también todo tipo de problemas asociados, ¿no? Hay un problema que nosotros estamos trabajando también con mucha intensidad, que es el de eliminar los residuos en obra. Los residuos también es un tema del que a veces se habla, a veces se olvida, pero los residuos son cada vez más costosos de procesar, de gestionar, y muchas veces suponen grandes costes en las producciones inmobiliarias o en las rehabilitaciones, ¿no? Pues trabajamos modelos también para reducir esos residuos. Fundamentalmente hay uno que para mí me parece importantísimo, que es la digitalización de todo el proceso de la construcción. La utilización de la tecnología BIM, que la tenemos al alcance de la mano, pues nos hace que desde principio a fin podamos saber con mayor precisión qué es lo que vamos a utilizar, cómo, cuándo, y eliminar esas mermas que se suelen producir en los procesos de construcción. Realmente un sector como la construcción, que es tan clásico, digamos, es un campo en el que las innovaciones que hay ahora son infinitas, ¿no? Podríamos decir, hay muchísimo en lo que innovar en el sector de la construcción. Hace poco me comentaban desde un entorno que se dedica a la digitalización de sectores, que la construcción era el sector menos digitalizado en España, que incluso la agricultura estaba mucho, no es por hablar de un modo peyorativo. Bueno, de sectores un poco clásicos, ¿no? De sectores claro, que llevan muchos años. Ejemplos que están anclados a procedimientos muy clásicos, muy tradicionales, y que quizá podamos tender a pensar que no se puede cambiar, ¿no? Es decir, en la agricultura, pues yo no puedo cambiar los ciclos de siembra, etcétera. Pues en la construcción tendemos a pensar lo mismo, ¿no? Que no podemos cambiar ciertas cosas, pero sí que se pueden cambiar, sí que se pueden cambiar. Y a veces lo necesario es poder demostrar que es posible para que se tenga la confianza de dar el cambio.
Muchas veces no se cambia porque no se tiene la confianza de que vaya a funcionar. Nadie Por quiere miedo a lo poner desconocido, ¿verdad? efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, por dedicarnos este ratito para hablar A sobre estos vosotros, temas que ahora Bella. mismo son tan importantes: rehabilitación, sostenibilidad en la construcción e innovación. Así es, ha sido un placer, Bella. Gracias. Nada, daos las gracias a Calor y Frío para lo que necesitéis y para lo que puedan necesitar tanto particulares como profesionales, pues nos tienen a través de nuestra página web, www.fabecker.com. Ahí pueden encontrar información o pueden entrar en contacto con nosotros. Muy bien, estupendo. Gracias, José Manuel. Muchas gracias.